Hola amigos, soy Darwin, pastor de MCC. Mi oración es que el mensaje que está por escuchar contribuya al crecimiento de tu fe, te haga más semejante a Cristo y te inspire a vivir en la misión de Dios en medio de tu generación. Si de alguna manera la exposición de la palabra edifica tu corazón, háznoslo saber a través de un comentario o envíanos un mensaje. Nuestra intención no es sustituir la enseñanza bíblica que debes escuchar de tu pastor cada fin de semana, sino contribuir con tu iglesia local para el desarrollo de tu fe. Gracias por conectarte con la familia de MCC. Gracias por escuchar esta palabra. Desde MCC te bendecimos. Esta noche estamos comenzando una serie nueva, se llama Iglesia Saludable. Iglesia Saludable. Una de las preguntas que me hacen más recurrentemente a mí, ¿cuántas personas se reúnen en la iglesia? ¿O cuántas personas hay en tu iglesia? Yo no sé si a ti le hacen esa pregunta. Y usted dice, ¿cuándo ustedes se reúnen? Nos reunimos los jueves y los reunimos los domingos. Bueno, ¿cuántas personas van el jueves? ¿O cuántas personas van el domingo? ¿O cuántas personas? Y casi siempre esa es la pregunta que más recurrentemente puede escuchar cualquier persona, porque para muchos, y sobre todo el cristiano promedio, entiende que el índice primero de salud de una iglesia es cuántas personas se reúnen allí. Déjame decirle que ninguna iglesia va a reunir o reúne más personas en Estados Unidos que Mark Anthony. Y eso no podemos llamarlo que sea iglesia. Entonces, cuántas personas se reúnen no es un índice bíblico para medir una iglesia. Ahora, deberíamos nosotros pensar de manera diferente. Es decir, quienes se reúnen son iglesias para partir. Porque nosotros podemos reunir muchas personas en un juego de fútbol también, en un juego de béisbol, y no somos iglesia. Entonces, debemos partir con esta idea. Somos iglesia, ¿qué nos define como iglesia? Y después de eso, no solamente si somos iglesia, sino si vivimos como iglesia. Por tanto, que la pregunta más importante a la luz de la Biblia no es solo una pregunta de índice cuantitativo, de si podemos enumerar las cosas, sino de punto de vista cualitativo, es decir, cuál es la naturaleza, cuál es la salud, cuál es la vitalidad de la iglesia. Porque un cuerpo saludable crece. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en que un bebé esté bien alimentado, amado, cuidado, protegido, inevitablemente ese niño va a crecer porque está siendo cuidado y tiene salud. Entonces, una persona saludable se desarrolla de una manera saludable, crece y se multiplica. Entonces, desde este contexto es que nosotros vamos a pensar la iglesia en la próxima semana. Dentro de este proceso de membresía de MCC vamos a tener esta serie de iglesia saludable donde vamos a enumerar 8 índices cualitativos de qué define una iglesia saludable. Hoy vamos a empezar con fundamento bíblico. Fundamento bíblico. ¿Por qué? Porque lo que define qué es la iglesia es la Biblia. Y lo que define cómo debe vivir la iglesia es la Biblia. Y el parámetro principal, el filtro principal por el cual vamos a nosotros estudiar una iglesia es el fundamento bíblico. Justin va a estar hablando de la autoridad de la Biblia y luego yo voy a estar hablando acerca de la centralidad de la Biblia en los ministerios de la iglesia. Así es. Entonces, hermanos, siempre es un gozo estar aquí en la presencia del Señor y juntos como iglesia. Estamos empezando, como Darwin dijo, la serie esta de los principios o los fundamentos de una iglesia saludable. Y como saben, ya pronto empezamos el proceso de la membresía. Y le damos toda la gloria y la gracia a Dios porque sabemos que Él nos está guiando en todo este proceso para lanzar oficialmente a Miami City Church. Entonces estamos confiados y seguros que porque todo lo que estamos haciendo lo queremos hacer para la gloria de Dios, que es la razón de existir de Miami City Church, es glorificar a Dios y disfrutarlo a Él para siempre. Amén. Entonces vamos a empezar en 2 Timoteo 3, versículos 16 y 17, que es uno de los versículos fundamentales de la Biblia, que nos dice así: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender,
para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Oremos. Señor y Padre que estás en el cielo, Señor, te damos las gracias por estar aquí con nosotros, Señor. Te damos las gracias que podemos reunirnos para escuchar de tu palabra y adorarte a ti, Señor. Señor, te pido que nos guíes por medio de tu Espíritu Santo, Señor, para hablar lo que tú quieres que nosotros digamos, Señor. Te lo ponemos en tus manos y te damos toda la gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Entonces, hoy empezamos con la autoridad de la Biblia o el fundamento de la Biblia en la iglesia. La Biblia, como sabemos, es la palabra de Dios, y porque la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es la suprema autoridad de la iglesia. Nuestras vidas también, no solo de la iglesia, sino nuestras vidas deben ser un reflejo de la palabra de Dios. Entonces, la razón es esta: si Dios es soberano y Él posee toda la autoridad en toda su creación, por eso sus palabras tienen autoridad en nuestras vidas. Si no es Dios el que lo dice, no tiene esa suprema autoridad. Y esta autoridad, como dice el versículo 16, es para enseñar, para reprender, para corregir y instruir nuestras vidas, para que nosotros podamos caminar en justicia. Entonces, esto para la iglesia es fundamental. Si no lo tenemos a la Biblia como la autoridad suprema, no podemos ser iglesia. Y porque la Biblia viene de la boca del soberano Dios, o el eterno Dios, Él habla con suprema autoridad. Entonces, realmente esto es un pilar o un fundamento más importante de la iglesia, o de una iglesia saludable. Y qué bueno que es así, porque no quisiera que fuera yo ni fuera Darwin el que tenga la autoridad suprema, porque nosotros te vamos a fallar algún día y nosotros estamos en error a veces, pero Dios nunca cambia. Su palabra nunca va a cambiar, y por eso necesitamos su palabra en nuestras vidas. Entonces la iglesia necesita predicar el evangelio usando la palabra de Dios, necesita usar la palabra de Dios para edificar a la iglesia, y también es para vivir vidas de acuerdo a la palabra de Dios. Si no la tenemos en nuestras vidas y si no la leemos, es imposible reflejar la Biblia en nuestras vidas. Entonces, como dije, ni yo, ni Darwin, ni ninguna persona en esta tierra tiene alguna autoridad sobre la Biblia. Entonces, como iglesia debemos tener como fundamento supremo a la palabra de Dios. Por eso uno de los puntos claves de la Reforma en el año 1500 fue sola escritura. Entonces, es poner la palabra de Dios en el lugar que le pertenece. No es ponerlo por debajo de la iglesia. La iglesia no tiene la suprema autoridad, sino por arriba de la iglesia está la Biblia. Esto no es decir que la Biblia es la única autoridad. Reconocemos que la Biblia misma nos dice que los padres tienen autoridad, que el gobierno tiene alguna autoridad, y también que los pastores tienen alguna autoridad sobre la iglesia. Pero lo que creemos es que la Biblia es la cual suprema autoridad, que sobre cual todas las cosas deben ser probadas. En otras palabras, nosotros debemos de mirar a alguien lo que dice, o el gobierno lo que está diciendo, o cómo debemos vivir, y probarla con la Biblia. No es el gobierno dicta cómo tú puedes vivir y después vas a la Biblia, sino el opuesto. Por ejemplo, en Hechos 5, del 28 al 29, dice así: terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Y Pedro dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces los apóstoles fueron encarcelados, fueron perseguidos, fueron mandados por el sumo sacerdote y el Sanedrín a no predicar el nombre de Cristo más. Pero ellos entendían que Dios era la suprema autoridad, y su palabra que le dio Dios es superior o supremo a cualquier otra autoridad. Entonces tenemos a un gobierno que reconocemos su autoridad siempre y cuando
ese gobierno se sujeta a la suprema autoridad que es la Biblia. Y como vimos cuando estudiamos el libro de los Hechos hace unos meses, ellos obviamente obedecieron a esa palabra de Dios y seguían predicando ese evangelio que salva. Entonces, ninguna autoridad puede estar encima de la autoridad de la palabra de Dios. La autoridad de la iglesia es plena y totalmente está en Dios, y Él nos revela su voluntad por medio de su palabra. Es la única manera que podamos saber cómo hacer como iglesia, cómo vivir en comunidad, cómo ser cristiano. Solo lo tenemos en la palabra de Dios y está cerrado ahí. Por medio de la Biblia encontramos la verdad absoluta. No hay nada que es verdad fuera de la Biblia. Solo Dios decide lo que es verdad. Dios decide lo que es bueno y lo que es malo. Y todo esto lo encontramos en la Biblia. Si no la tenemos, no podemos saber qué cosa está correcto, qué es la verdad, qué es mentira. No lo podemos saber si no tenemos a la Biblia. Y esto es algo muy contrario a lo que vemos hoy en nuestra sociedad. En estos días el mundo dice que tú puedes crear tu propia verdad o tú puedes hacer tu verdad, pero ¿qué pasa cuando dos personas que tienen dos opiniones opuestas? ¿Quién está correcto en ese escenario? ¿Cómo pueden ellos realmente encontrar la verdad si no tienen a la palabra de Dios? Y realmente es imposible hacerlo. Ambos no pueden estar correctos porque se contradice a lo que es la verdad, y ellos no tienen a nada absoluto para guiarse. Pero los creyentes miran hacia la Biblia y ven lo que dice la Biblia, y ellos se alinean a lo que dice la palabra de Dios. Los incrédulos creen que conocen la verdad, pero su fundamento para apoyar lo que dicen está sobre la arena, como dice Jesús. Es como alguien que construye su casa sobre la arena. Cuando la tormenta viene, se lo lleva. Pero los creyentes están sobre la roca. Cuando viene la tormenta, ellos acuden a Dios, quien es el fundamento de todos. Entonces sus argumentos son débiles porque no vienen de la fuente de toda verdad. Y esa es la razón por qué todos que niegan a Dios o niegan la palabra de Dios realmente no tienen fundamento para el conocimiento que tienen. Sino cuando no tienes a Dios y su palabra, no tienen fundamento para nada, realmente. Así lo dice Pablo en 1 Timoteo 6. Y tienen un conocimiento que realmente no es la realidad. Entonces nosotros como iglesia podemos saber la verdad y tener completa seguridad, porque Dios, el que decide todo, lo ha dicho. Entonces nosotros, Miami City Church, siempre vamos a tener como fundamento y principio a la palabra de Dios. Y ahí es donde nos vamos a parar firmemente como iglesia, en la autoridad de la palabra del eterno Dios. Y para terminar con mi sección, y va a seguir Darwin, el propio Jesús nos da un ejemplo perfecto, el cual debemos imitar en nuestro día a día y como iglesia. Dice Jesús en Mateo 19, de 3 al 4, los fariseos vienen a él con una discusión que estaban teniendo sobre el matrimonio. Y él dice así: y se acercaron a él algunos fariseos para probarle, diciendo: ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Y respondiendo Jesús dijo: ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Entonces los fariseos vienen a Jesús con una discusión sobre el divorcio, y Jesús le responde con esta frase bien simple: no habéis leído. En otras palabras, ustedes conocen la palabra de Dios, ustedes lo han estudiado, pero no la están poniendo con autoridad. Y los fariseos eran estudiosos del Antiguo Testamento, y Jesús simplemente les dice: miren a lo que dice Dios. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. Ese es el deber de nosotros como iglesia, y lo debemos de aplicar en todos los aspectos de nuestra vida. Es reconocer que Dios se ha revelado por su palabra, y la Biblia es nuestra regla de fe y práctica en todo.
Ella tiene la última y suprema autoridad. Y como iglesia, nuestro deber es apuntar y sujetarnos a esa palabra de Dios, porque últimamente las Escrituras apuntan a Cristo. Amén. Si cada uno de nosotros tuviera una imagen en su mente acerca de un horizonte en la playa, un atardecer en la playa, todos estaríamos de acuerdo que el horizonte se hace una línea recta, ¿no es cierto? Entonces pensemos en esa línea recta como la rectitud de la autoridad de la Biblia. Si nosotros nos fuéramos por debajo de esa línea, que en nuestra imagen mental sería sumergirnos en las aguas, es decir, no llegar a la superficie, no llegar a esa línea recta de la autoridad de la Biblia, lo podríamos llamar nosotros como liberalismo. ¿Qué cosa es el liberalismo? Es tener el estándar de la Biblia y no alcanzarlo. Poner como norma un estilo de vida por debajo de las exigencias de los mandamientos de Dios. Ahora, pero ese no es el único peligro en nuestra relación con la Biblia. Hay otro peligro también tan malo como el anterior, y es el fariseísmo. ¿Y qué cosa es el fariseísmo? Es entonces añadir a la autoridad de la Biblia. Entonces nuestra imagen mental sería volar por encima del horizonte. Es imaginarnos lo que le gustaría a Dios más allá de lo que está establecido en la rectitud de su palabra. Por tanto, nosotros en lo individual o como iglesia debemos ser celosos en mantenernos en la línea de la palabra de Dios. No vivir por debajo de sus estándares, pero tampoco estar añadiendo a lo que Dios ya ha dicho en su palabra. Porque toda opinión y todo criterio de lo que es bueno y malo, de lo que es verdad o mentira, en fin, de estilo de vida, de metas y propósitos de la vida, todo debe estar sujeto a la autoridad de la Biblia. Además de la autoridad de la Biblia, nosotros debemos tener en claro que la Biblia no solamente tiene toda autoridad, sino que tiene toda centralidad. ¿Qué quiero decir con eso? Que la Biblia debe ser el centro, el eje central, donde se desarrolla todo el movimiento de la iglesia. A ella debemos ir siempre, recurriendo siempre, como decía Justin. Primero, ¿por qué? Porque las Escrituras apuntan a Cristo. La iglesia, el fundador de la iglesia es Jesucristo. Pablo dijo, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, si nosotros vamos a hablar de Cristo, ¿cuál va a ser nuestra fuente? ¿La literatura judía? ¿La historia universal? Porque muchas personas, filósofos, historiadores, literatos, puedan apuntar a Cristo y hablar algo de Cristo. José Saramago tiene un evangelio de Jesucristo, una novela que realmente es una blasfemia. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra fuente para decir quién es Cristo? ¿Cuál es la meta de su vida? ¿Cuál es la interpretación de sus hechos, de sus obras? Debemos ir a la Biblia, porque ellas apuntan desde Génesis hasta Apocalipsis a Jesucristo. Esto nos lleva a lo siguiente: nosotros debemos centrar nuestra vida y ministerio en la Biblia, porque ella es la única que puede salvar. La única que puede salvar. Cuando nosotros leemos Santiago capítulo 1, versículo 21, dice de esta manera. Santiago 1, 21. Por esto, despójense de toda inmoralidad y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles. También Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23 al 25, dice: ustedes han nacido de nuevo, fíjense, no de simiente perecedera o temporal, sino de simiente imperecedera, es decir, eterna, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. El texto sigue avanzando, pero déjame subrayar esto. Es la palabra de Dios presentada fielmente la que pone el fundamento firme sobre el cual debe descansar la fe del pecador para ser salvado. Entonces, lo que nos salva no es la historia de salvación de otra persona, no es una buena anécdota, no es una experiencia de la vida. Lo que nos salva es la palabra de Dios. Esa palabra no solamente nos salva,
sino que también nos santifica. Si no solamente nos libra del castigo eterno, sino que nos ayuda a ser más semejantes a Cristo, nos purifica, nos lava para que seamos más como Cristo. Jesús mismo oró diciendo: Padre, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Y también en Primera de Corintios, capítulo 10, versículos del 6 al 11, hay un relato, un resumen de algunos episodios desafortunados del pueblo de Israel en el desierto, de algunos pecados que ellos cometieron. Y Pablo dice: todo esto le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito, pueden subrayar eso, y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros que hemos llegado al fin de los tiempos. Es decir, que la manera en que se seleccionó los episodios de la historia de Israel en el Antiguo Testamento es para dejarnos a nosotros un registro de lo que no debemos hacer como advertencia para vivir en santidad. Amén. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Hoy nosotros tenemos la Biblia, no necesitamos caminar en el desierto de la vida como caminó el pueblo de Israel, sino tomar de las Escrituras las advertencias. Por eso la palabra nos santifica. Esa palabra también nos fortalece en la adversidad. Así como mismo los miembros de una iglesia en lo individual y en lo familiar pasan por adversidad, la iglesia como comunidad también pasa por adversidad. La vida de una iglesia en muchos sentidos es como la vida de cualquier persona. Él nace, crece, se desarrolla, se multiplica y desafortunadamente a veces decrece y muere en algunas sociedades. Entonces, para cada etapa la iglesia tiene sus propios desafíos, así como cualquier persona. Entonces, cuando una iglesia enfrenta adversidad, la única esperanza de prevalecer en la adversidad de las tribulaciones es teniendo como fundamento las Escrituras. Jesús dijo palabras que ya mencionó Justin, que el que escucha su palabra y la pone por práctica, lo compararé con el hombre sabio que edifica su casa sobre la roca. Cuando viene la adversidad, prevalece porque tiene un fundamento firme. Es la palabra de Cristo el único fundamento firme de la iglesia en cualquier adversidad. Déjame decirle que las tribulaciones y las adversidades para la iglesia cristiana en la era presente van a incrementarse más y más. Todo lo indica. Nosotros no vamos para una era de florecimiento cristiano en toda la sociedad, sino que la oscuridad y las tinieblas van aumentando. Esto lo podemos recordar en Romanos capítulo 13. Pablo mismo dice: la noche está ya avanzada, pero se acerca el día. Revístanse del Señor Jesucristo. Revístanse de las armas de luz. Entonces, ¿cómo el cristiano o cómo la iglesia en medio de esta era más oscura cada vez puede prevalecer? Teniendo como antorcha la palabra del Señor. Dice Pedro en el capítulo 2 que nosotros nos aferramos a la palabra profética más segura. Hay una palabra profética verbal, oral, la predicación, la exhortación, y que era vigente en el Nuevo Testamento, pero hay una palabra profética aún más segura, y es la profecía escrita, es la revelación escrita, que no está sujeta a la interpretación personal, sino lo que está escrito está escrito. Entonces nosotros tomamos esa luz como antorcha en medio de la oscuridad. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En la adversidad más oscura de la vida, la palabra de Dios sigue siendo luz en la adversidad. También nosotros debemos tener como centralidad las Escrituras, porque ella es más importante que el ejercicio de los dones. No hay don en la iglesia más importante que el don de enseñanza y de profecía. ¿Por qué? No por la persona que lo ejerce, sino por el instrumento que usa, que es la palabra de Dios. Eso no es una interpretación mía.
Mira lo que dice Corintios capítulo 14, versículo del 1 al 4. Esfuércense en seguir el amor, ambicionen los dones espirituales. Pablo está diciendo, por favor, en el cuerpo usted no permanezca inútil. Póngase a funcionar para la edificación de la iglesia. Procure los dones espirituales y ejerza sus dones espirituales. Pero, sobre todo, que profeticen. Porque el que habla lengua no habla a los demás, sino a Dios. En realidad, nadie entiende lo que dice, pues habla misterio por el Espíritu. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. Y el capítulo 14 sigue realzando la importancia de las escrituras en medio de la reunión cristiana. Nosotros nos reunimos sobre todas las cosas para dar gracias, alabanza y gloria al Señor. Amén. Pero lo hacemos como centrado en las escrituras. Porque el centro del culto cristiano es la palabra de Dios, cantada, orada, predicada y respondida en consagración. Por último, cuando nosotros nos extendemos hacia afuera, como bien decía Justin, el evangelismo se basa en las escrituras. Ese es el modelo de los apóstoles. Pablo dijo en 1 Corintios 15, del 3 al 4, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, subraya eso, según las escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las escrituras. Pablo está diciendo, cuando yo les prediqué a ustedes el evangelio, mi fundamento fueron las escrituras. Ahora, él menciona algo que se añade al testimonio de las escrituras, y es el testimonio de los apóstoles y el testimonio de los que vieron a Cristo resucitado. Por eso Jesús dijo en Hechos capítulo 1 versículo 8, ustedes serán mis testigos. Pero serán testigos después de ¿qué? De las escrituras. Miren, cuando nosotros leemos Juan capítulo 5, Jesús dijo a sus oponentes, ustedes examinan las escrituras y hacen bien porque ellas dan testimonio de mí. Es decir, la primera testigo con más autoridad para hablar de Cristo y salvar al hombre es las escrituras. Luego a eso se añade el testimonio de lo que han creído. Por tanto, para mí esto tiene mucha importancia, porque muchas veces cuando nosotros queremos alcanzar a alguien y queremos traer a otros a Jesucristo, a veces partimos desde el punto equivocado. Uno dice, ven a la iglesia para que tú veas qué bien te vas a sentir. Bueno, ese es el testimonio válido de la iglesia y de la experiencia cristiana, pero no es el principal. Hay algunos que decimos, ¿sabes qué? Yo estaba así, asado, y Cristo me cambió y me transformó, y tú verás, si tú haces lo mismo, te pasará a ti. Eso es válido también, y debemos hacerlo, pero no es el punto de partida. La autoridad para salvar y el mensaje que debemos transmitir es lo que dice la Biblia. Nuestro mensaje debería sonar algo así: Dios te ama. Mira la escritura lo que dice. ¿Sabes qué? Pero tu pecado te distancia de Dios. Mira la escritura lo que dice. Para tú reconciliarte con el Señor necesitas tener fe y arrepentimiento. Mira lo que dice las escrituras. Y remitir la fe de toda persona a la escritura. Porque al final tú siembras, pero las personas deben recibir este mensaje, directa o indirectamente. Bueno, yo no tengo a Paquito conmigo para que me siga enseñando, pero sí sé que él siempre decía esto, como dice las escrituras. Y cualquier persona con un Nuevo Testamento, cualquier persona con las escrituras puede encontrar el camino para la salvación y luego una comunidad de fe saludable conforme a las escrituras y en ella encontrar su lugar en el reino de Dios, pero teniendo como referencia siempre la palabra del Señor. ¿Quieres añadir algo a eso? Sí, también en Hechos vemos eso mismo, que Pablo y los apóstoles iban a la sinagoga y argumentaban con ellos diciendo, mira a tu escritura que este es el Cristo. Entonces ellos siempre lo que hacían era apuntar a las escrituras para saber de lo que estaban diciendo los apóstoles si eran verdad. Y obviamente ellos reconocieron que las escrituras apuntaban a Cristo. Entonces
del testimonio de los apóstoles podían saber lo que era la verdad. Porque como tanto decía Darwin, nuestro testimonio puede edificarnos, puede darnos gozo unos a los otros con la iglesia, pero nuestro testimonio no salva. Lo que va a salvar es la palabra de Dios predicada. Y ese es el evangelio que siempre vamos a predicar: Cristo crucificado y resucitado en gloria. Y ese Cristo solo puede salvarnos mediante la predicación de la palabra de Dios. Al final, cada uno de nosotros como iglesia debe tener la actitud de los cristianos de Berea. ¿Recuerdan? Eso no debe nunca perderse de nuestro horizonte. Era el mismo apóstol quien estaba predicando el evangelio. Sin embargo, los cristianos de Berea decían: está bien, eso es lo que tú dices, vamos a ver lo que dice las escrituras. Y contrastaban la predicación apostólica, fíjense, con las escrituras. Jesús dijo a sus discípulos: no se dejen engañar. Ese es un mandamiento olvidado. No se dejen engañar. Con ese mandamiento Jesús está diciendo la responsabilidad de conocer la verdad, de vivir la verdad y de no moverse de la verdad es tuyo. No es de tus maestros, no es de tus pastores, no es del hermano mayor en la iglesia, no es de tu papá ni de tu mamá. La responsabilidad primaria de conocer la verdad, de no moverse de la verdad, es tuya. Por tanto, no te dejes engañar. Y esa responsabilidad la vamos a tomar en serio si recordamos estas dos cosas que hemos hablado hoy. Que la Biblia tiene toda autoridad sobre tu fe y tu manera de vivir. Y que todo lo que hacemos como individuo, como iglesia, debe estar centrado en las escrituras. ¿Les parece bien? Pues vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta noche. Y te damos gracias porque tú has estado en medio nuestro. Dice tu palabra que Cristo está en medio de los que se reúnen en su nombre. Y nuestro deseo ha sido ver tu rostro, adorarte, deleitarnos en ti y escuchar tu palabra. Padre mío, pon un vivo celo en nuestro corazón por tu palabra, para amarla, desearla, defenderla, predicarla. Oh Padre Santo, que podamos nosotros recibirla como ese legado, como ese tesoro a guardar. Padre, que MCC sea conocida como una iglesia que tiene fundamento en las escrituras. Que por tu gracia así sea hasta el fin de los tiempos. Por Jesucristo. Amén y amén.